Onda Cero, Navarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles y en Onda Cero cada 15 días nos encontramos a esta hora con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. En este caso lo hacemos para acercarnos al libro Toponimia de los Valles de Roncal y Ansó, escrito por el profesor del área de Filología Vasca de la Universidad Pública de Navarra, Juan Carlos López Mugarcha, que nos acompaña hoy en nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente el título es en euskera, ¿verdad? Sí. Pero yo casi no me voy a atrever, Juan Carlos. No, pero está bien. Así que te lo dejamos a ti. Sí, sí. Una obra de 741 páginas, nada más y nada menos, que hace unos meses editaba el Gobierno de Navarra dentro de la colección Mendaur. Es el quinto volumen de esa colección en la que el Gobierno foral colabora con la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia y que recoge tu tesis doctoral sobre la toponimia de esos valles de Roncal y Ansó. ¿Cuántos topónimos has encontrado? Bueno, cuantificar es difícil porque realmente no he utilizado variantes y en variantes he llegado a realizar una especie de guía telefónica. Podría tener unos 30.000 variantes, teniendo en cuenta que igual el mismo topónimo me sale 100 veces y de diferentes maneras escrito. Madre mía. Pero bueno, pues poner un cálculo aproximado igual, pues 1.500 en Ansó y 1.500 en Roncal. Y de ahí todas esas variantes, sí. ¿no? ¿Por qué decidiste en su día estudiar esa toponimia de esos dos valles? Bueno, hay en principio razones científicas, pero luego también personales, emocionales, ¿no? Y pues muchas veces la investigación científica es el resultado posiblemente de una elección personal, emocional. O sea que al final luego lo revistes de ciencia. Y efectivamente, pues bueno, por nacimiento yo nací en Zaragoza. Entonces, mi padre es aragonés, vivimos también en Huesca, antes de venir a Pamplona, yo vine a Pamplona con 5 años, yo era muy pequeño, pero ya para los 5 años había nacido en Zaragoza, que no tengo ningún recuerdo, y luego había vivido en Huesca, que sí que tengo recuerdos de niñez. Mi madre era Navarra y natural de Alsasua, o sea que todavía conocía el euskera antiguo de Alsasua. Por lo tanto, yo era la unión de dos pueblos cercanos, pero que muchas veces han vivido de espaldas unos a otros. Y sobre todo la relación que ha tenido igual Navarra con Aragón más se entiende a través de la Jota que a través del Pirineo. Yeah. Y hay dos Navarras y hay dos Aragones. Y de alguna manera, pues yo quería unir esa alma mía, ¿no? Y en Roncal y en Ansó se unen la Navarra vasca y el Aragón, de alguna manera, enraizado en esa vida familiar mía de cuando era pequeño. Entonces, esa es una de las razones. Otra emocional es que luego he seguido siempre ligado tanto a Roncal como a Ansó, porque desde siempre me ha gustado ir al monte y me llamaba la atención al principio cuando íbamos con el Club Deportivo Navarra, íbamos al monte y veía todo toponimia vasca y me decían que estábamos en Ansó, estábamos fuera de Navarra. Yo al principio no lo podía entender, era un choque para mí. Pensaba que iba al Pirineo Navarro y estábamos en otra región y sin embargo el paisaje y la lengua de los montes, la lengua que nos transmitían los lugares era la misma que podíamos encontrar en valles navarros euskaldunes. Entonces esa fue la razón emocional. Y la científica, pues bueno, ya los estudios de filología vasca me llevaron a conocer en la Universidad del País Vasco a Koldo Michelena, que era un sabio de la lengua vasca y muy interesado en el protoeuskera o el euskera anterior a la época de romanización y luego también en el euskera que surge a raíz de la romanización. Por lo tanto, siempre muy enfocado en el Pirineo. Para mí también fue otro descubrimiento, pensar que el euskera no era tanto una lengua cantábrica marítima como que era una lengua de interior y pirenaica, y que justamente en la actualidad el euskera está más entendido como casi cercano al mar, se va retirando de los montes y va al mar, cuando resulta que los mayores dialectos vascos han sido los dialectos navarros y los dialectos pirenaicos, que son los que se están retirando. Entonces esa fue otra de las razones. Intentar ver entonces ese euskera pirenaico
cómo pudo ser. Motivos no faltaban entonces y yo le decía a Juan Carlos ¿por qué decidió en su día? Y digo lo de en su día porque esto ha llevado varios años, ¿no? Sí, casi toda la trabajo. Vida. Sí, en el fondo yo creo que esta tesis realmente despierta cuando iba al monte con mis amigos del Club Deportivo Navarra. Yo creo que surge ahí. En mis días en el refugio de Ángel Olorón, cuando estaba Iñaki Azcona ya de encargado, cuando estuvo Koldo Aldaz, en aquellos años Maribel, pues, o Anabel, en aquellos años fue despertando en mí ese interés por la zona. Fui conociendo gente también en Roncal y fui conociendo Zuriza muy a fondo, porque íbamos mucho en un sitio que estaba cercano y podías estar en Belagua, que para nosotros Belagua era todo, de Isaba para arriba todo era Belagua, hasta el refugio, hasta Larra, y luego Zuriza, que también pues casi de Ansó para arriba todo era Zuriza para nosotros. Entonces hubo mucha relación con esos valles y nos sirvió de base para ir a otros lugares del Pirineo. Y entonces ya yo creo que con 17, 18 años ya empecé a interesarme por la toponimia. Y como estaba estudiando euskera en AEK, pues y sabía un poquito más igual que otros, todo el mundo me pregunta, ¿esto qué significa? O sea, que a mi nivel ya empecé a actuar de filólogo. Y luego, pues desde entonces, cuando acabé la carrera, hice una tesina sobre Roncal y Ansó, y luego esa tesina se convirtió en tesis doctoral. Y la he acabado hace 4 días, como quien dice, o sea, toda la vida. O sea, que muchos años de trabajo. ¿El procedimiento para el estudio cuál era, Juan Carlos? ¿Con qué dificultades te has encontrado también por el camino? Sí, bueno, las dificultades mayores que he encontrado han sido los desplazamientos. Una vez casi tener que cruzar el Pirineo para ir a los archivos de Po, una vez casi me mato ahí en Somport, subiendo desde Urdós, de la parte francesa, con todo nevado, y pasaron los quitanieves en dirección contraria a la que iba yo, iba subiendo el puerto y los otros iban bajando, y pensé, bueno, como está como ha abierto la carretera, pues estará libre, y seguí para arriba, y casi, bueno, aquello pudo acabar en una catástrofe. Entonces, problemas de desplazamientos, de tenerse que mover a muchos lugares. He tenido que recorrer, pues, Bearn, pueblos de Zuberoa, pueblos de Baretús, de Aragón, bueno, pues todos los pueblos del Valle de Roncal. Entonces, sin un duro, que no tenía ni una peseta, pues los inicios fueron un poco épicos o casi de aventureros. Pero luego, sin embargo, el trabajo en archivos es una cosa que siempre me ha gustado. No me ha supuesto ningún trabajo. Bucear entre las páginas de los libros. No me ha supuesto ningún trabajo. Y luego el contacto con las personas tampoco, porque ya veis que me gusta hablar. Entonces, pues muchas gentes, pues, yo sé que hay personas, investigadores, que suelen tener problemas para encontrar informadores. No. Ese no ha sido mi caso, porque yo más bien iba encontrando gente, no iba buscando. Hacías a raíz de conocer a 4 o 5 amigos, con Koldo Aldaz o con personas que conocías del Valle, ellos te iban presentando a amigos de ellos. Y luego esos amigos te presentaban amigos de otros pueblos. O sea que la red casi como las redes sociales de hoy en día. El Facebook de ahora, sí, pues a mi manera, pues lo conseguí. Dificultades era cuando cambiabas de valle, porque tenías que empezar de nuevo. Pero yo hablaba, por ejemplo, con el alcalde o con el alguacil. Te iban llevando. Ajá, bueno, está bien. La obra se estructura en 5 apartados, ¿no? ¿Cómo son esos? ¿Cómo se clasifica? Bueno, pues tenemos, claro, en un principio un apartado metodológico que suele ser necesario en todas las obras científicas, y no lo he querido quitar, en principio, para de alguna manera dejar claro cómo ha sido mi proceso de investigación, porque muchas de las conclusiones pueden ser discutidas si el planteamiento inicial no es válido o se pone en tela de juicio. Entonces, claro, o hay que saber que las conclusiones se sacan desde ese planteamiento. Exactamente. Entonces, sí que hay una parte metodológica, no tan extensa como la que tuve que presentar en la tesis, pero hay un corpus metodológico, yo creo que importante, para que se vea cuál ha sido mi punto de partida. Y luego hay un estudio de una recogida de los topónimos, una clasificación toponímica y un estudio de esos topónimos, desde varios puntos de vista.
quizás el punto más novedoso pueda ser el análisis semántico, que es a veces sí que se buscan muchas veces etimologías, pero en este caso yo no he ido buscando etimologías, sino grupos, campos semánticos de topónimos. Topónimos dedicados o relacionados con alta montaña, con prados, con ríos, hidronimia, oronimia. Entonces he hecho una clasificación semántica que muchas veces antiguamente en los trabajos clásicos sí que se recogía, pero en los actuales no se suele hacer. Se suele pasar directamente al análisis morfológico de los topónimos, y ahí he estructurado en esos esa metodología, esa parte de metodología, esa parte de conclusiones, y entre medio una clasificación semántica, una clasificación morfológica y luego un corpus toponímico para que se puedan buscar los topónimos luego en el CD. Ajá, porque hay CD y mapa también, sí, ¿no? Un mapa, sí. Bueno, me imagino que las conclusiones pues han resultado ser interesantes, las que se han sacado de este estudio. Quizá una de ellas, o la primera, es darse cuenta de que ese límite oriental de Navarra pues ha sido siempre un punto de encuentro de diferentes lenguas, ¿no? Pues eso es. Actualmente parece que solo tenemos castellano, francés y bueno, actualmente con los modelos en Roncal, pues seguimos recordando que ahí hay una lengua que es el euskera, que también se extiende por Zuberoa. Pero en un pasado resulta que, por ejemplo, el francés ni existía. O sea, si nos echamos, volvemos hacia atrás 200 años, el francés no llegaba a la frontera española. Ahí teníamos una lengua que se llamaba gascón, que todavía está viva, y que he podido hablar todavía con personas gasconas, personas que conocen el bearnés en el Valle de Baretús, y que incluso en nuestra vida, aunque no lo sepamos, lo estamos utilizando. Cuando hablamos del tributo de las 3 vacas y decimos pax avant, pax avant no es latín, es gascón, es paz en adelante. Y el gascón tenía tanta fuerza que las palabras no están dichas en euskera, sino que están escritas en gascón, las del tributo de las 3 vacas. Porque el euskera, yo no sé por qué, siempre ha sido como una lengua de analfabetos. Personas, siempre hablábamos y teníamos muchísima fuerza. Posiblemente Roncal era más fuerte que Baretús, por eso obliga Roncal a Baretús a entregar las vacas, y sin embargo los textos que recogen el lenguaje elegante, por así decir, el lenguaje de cultura, es el gascón y nunca el euskera. O sea que de alguna manera el dueño y señor de la tierra, que habla en euskera, luego coge la lengua del oprimido, por así decir, que es el gascón. Es una cosa curiosa. Un hecho curioso, ¿no? Era una lengua de cultura el gascón. Pues ahí tenemos gascón para la parte bearnesa. Y en la parte de Ansó, y también dentro de Navarra, en Roncal se tuvo que utilizar, porque la toponimia que encontramos en Roncal de tipo romance también es del mismo tipo. En Ansó se hablaba romance aragonés. El profesor don Fernando González Ollé diferencia muy bien entre lo que es el romance navarro y lo que es el romance aragonés. Para el profesor Fernando González Ollé, ya lo demostró, son dialectos diferentes, son lenguas diferentes, por así decir, derivadas del latín pero diferentes. Pero bueno, en mi tesis, en cualquier caso, siempre he hablado de manera un poco laxa del romance navarro-aragonés, porque efectivamente, posiblemente lo que se hablaba en Aragón, en Ansó, y lo que se está hablando en Roncal, pues, valles vecinos, eran prácticamente lo mismo. Entonces, haciendo esa salvedad, que el romance aragonés y el romance navarro no son lo mismo, sí que es cierto que ahí se hablaba una lengua romance muy parecida, que podríamos llamar romance navarro-aragonés, que ahora le llaman ansotano. Y entonces ahí tenemos en principio 3 lenguas importantes, antiguas: el euskera, el gascón y el aragonés. Y en la actualidad el euskera, el francés y el castellano. Quizás sí que podemos decir que entonces el euskera era la lengua del Pirineo, la lengua del pueblo quizá, ¿no? O del día a día. Sí, es una de las teorías que hay, y es que el euskera es el sustrato, es la base. Y sabemos que es la base por los nombres que hay en el Pirineo. O sea, esa lengua ha existido ahí. Sin embargo, todos los datos que tenemos escritos, en ningún momento se hace referencia al euskera. Pero es que no se hace referencia al euskera ni siquiera en Pamplona, ni siquiera en San Sebastián. Porque en San Sebastián, que sabemos que todavía la burguesía, las personas, la clase alta, habla en euskera,
Nunca se ha escrito en euskera. También se escribía en gascón, es curioso. El gascón era una lengua de cultura. El castellano ha sido una lengua de cultura. El occitano ha sido una lengua de cultura. En Navarra se ha utilizado para los textos jurídicos castellano, gascón y occitano. Ha habido mucha presencia occitana, pero posiblemente muchas personas navarras de arriba abajo, de tercera generación, seguían hablando en occitano. Había llegado un occitano de Toulouse, se había afincado en Navarra y sus descendientes seguían utilizando el occitano de manera escrita, porque eso les permitía también acceder a puestos de cultura. Por ejemplo, en Estella tenemos el Puy de Estella. Puy es una palabra occitana. Entonces, el euskera, que sabemos que ha estado en Estella hasta hace 4 días, y el occitano desapareció hace muchísimo, sin embargo, no tenemos restos de euskera. Y en el Pirineo pasa lo mismo. Sabemos que es la lengua de sustrato, pero no hay ningún dato definitivo escrito, más que un texto que apareció en Huesca, en el que se prohíbe en el siglo XIII hablar en euskera en el mercado. Ahí hay un dato, sin más, que dicen, ustedes no hablen en euskera, pero está escrito en navarro-aragonés, bueno, en romance aragonés. Ya. Y dialectos del euskera también había. Claro, entonces, según Ángel Irigaray, que era aquel famoso médico navarro que tenía como sobrenombre Apate Echevarne, y que era hijo de Larreco y padre del famoso poeta Irigaray, que todos conocemos en la actualidad, pues en Irigaray él ya hablaba de subdialectos vasco-aragoneses en el Pirineo, y fue el que dio la clave para la investigación posterior, dando a entender que posiblemente esos dialectos vasco-aragoneses tendrían que ver algo, aunque fuera poco o mucho, pero tendrían que ver algo con los dialectos orientales actuales del euskera, es decir, con el suberotarra y con el roncalés, y sobre todo con el roncalés. El euskera roncalés, que es bastante particular, ¿no? Sí, bueno, tan particular que el propio príncipe Luis XVI de Bonaparte, cuando hizo la clasificación de los dialectos, al principio lo englobó dentro del suletino, pero la diferencia fonética con el suletino era tal, porque el suletino, al oír hablar en suberotarra, si habéis oído alguna vez las fiestas estas de carnaval que hacen, pues tiene un sonido U, que puede recordar a la U francesa. Y sin embargo, la fonación del roncalés recuerda más a la castellana, porque tiene una influencia romance navarro-aragonesa muy importante. Entonces, fonéticamente son muy diferentes. Y entonces, el propio príncipe habló de un dialecto aparte. Roncalés es un dialecto aparte. Casi inclasificable. Además de esa característica que decías, ¿qué otras características puede tener tiene ese euskera roncalés? Sí, pues el euskera roncalés tiene mucha tendencia a la asimilación. Por ejemplo, si en Pamplona decimos Iturri, en Roncal decían Uturri. Si aquí decimos Gaztelu, ahí decían Gaztulu. Todo. Luego, por ejemplo, las consonantes las hace sordas normalmente. Nosotros decimos Dembora para decir tiempo. Tiempo, Dembora. Y ahí decían Tempra para decir tiempo. Bueno, Gaztelu, todos sabemos que es castillo, y Iturri fuente, ¿no? Pues Iturri, Uturri, Gaztelu, Gaztulu, Alde, Alte, que Alde es hacia la parte de. Entonces había una serie de cambios, un euskera muy arcaico, que guarda, por ejemplo, todos los cambios del latín los guarda, pero luego hace asimilaciones, hace cambios fonéticos a la manera suletina, y llega más lejos incluso que los suberotarras, va muchísimo más allá. Era un dialecto desbocado, que empezó a hacer cambios. Que vamos, cogió vida propia, sí. ¿No? Y dijo, aquí cambió todo, ¿no? Sí. Y parece curioso. Y luego tiene una base que puede ser común a esos dialectos vasco-pirenaicos de corte aragonés, e incluso, bueno, Corominas hablaba de dialecto de alguna zona en el Pallars vasco-catalán. ¿Y el euskera que se habló en Ansó puede ser parecido al roncalés? Entonces, el euskera que se habló en Ansó, según mi intuición, porque no lo puedo demostrar, según mi intuición, tiene que ser parecido, tal como dijo Engelbert Irigaray, a los dialectos orientales, al roncalés, pero parecido al roncalés en una época, en la que el ansotano, el euskera de Ansó todavía existía. Vamos a poner, por ejemplo, siglos XIII-XIV. Entonces, el roncalés en los siglos XIII-XIV no tenía la misma imagen, la misma forma
que el euskera roncalés que hemos conocido en el siglo XX. Porque ya he dicho que ha sido un dialecto que se desbocó, hizo evolución por todos los lados. Pero en el siglo XIII, XIV, XV, se ve que hay topónimos recogidos en textos en los que se ve todavía que pone Gaztelu. O sea, hay Gaztelu también en Roncal. Eso quiere decir que en el siglo XIV, XV, igual todavía no se había generalizado Gaztulu. Claro. Pues bueno, entonces el euskera que se hablaba en Ansó, para mí tenía que ser parecido al de Roncal, pero al dialecto de Roncal que se hablaba en estos siglos de la Alta Edad Media. ¿Qué porcentaje de toponimia vasca hay en Ansó? Sí, bueno, Miquel Velasco hizo un trabajo muy bueno en el libro Vascuencia y Romance, Ebro Garona, un espejo de comunicación, en el que se dedica a ver porcentajes de toponimia navarra en euskera y lo une a épocas de pérdida del euskera. Y resulta que en Ansó a mí me ha salido un porcentaje de toponimia más o menos de un 25%. Es decir, de cada 4 topónimos, uno es o vasco o puede relacionarse con el euskera. Esa es la pequeña trampa que hago. Que no todos son claros y diáfanos como los topónimos con los que trabaja Miquel Velasco. Miquel Velasco, para la zona de Estella y del Valle de Élega, en principio, habla también de una frecuencia del 25% de toponimia, y sitúa entonces la pérdida del euskera según eso en el siglo XVIII. Pero claro, son topónimos, los del Valle de Ega y de la zona de Estella, muy muy claros, son diáfanos. Y yo los topónimos que he encontrado en Ansó, no todos son tan claros. Hay algunos que saltan a la vista, por ejemplo, vamos por caso, Chivarro, que es Echevarro, Echevarne, o María, eso es, que es casa, el interior de la casa, ¿no? O la casa baja. Luego tenemos Dona María Urría. Dona María, pues Santa María o Señora María. Urría es un lugar que puede ser escaso, o Urrúa. En Salazar lo llaman a una especie como de pequeños montículos redondeados. Pues bueno, Escaurri, también tenemos Escaurría, ¿no? Bueno, pues hay topónimos que son muy claros y otros no lo son tanto. Entonces, bueno, pues atendiendo a eso, podríamos decir que ese porcentaje del 25% indicaría que en la pérdida del euskera, como no son topónimos muy muy claros, algunos, pues yo me atrevería a pensar que, pues como he dicho antes, hasta la Alta Edad Media o así, el euskera ahí se mantuvo y que no desapareció en el siglo VIII, tal como siempre hemos visto de alguna manera intuitiva con los mapas de Menéndez Pidal. Yo creo que siguió mucho más allá del siglo VIII. Y el romance entonces no lo desplazó inmediatamente. Exactamente, esa es la impresión que da, porque si el romance hubiera desplazado al euskera en el siglo VIII, no habría quedado eso, ni siquiera los restos que han quedado tan claros tampoco serían tan poco claros como los demás. Entonces ha tenido que haber una presencia del euskera para que esos topónimos se hayan mantenido hasta la actualidad. Y de hecho hay algunos lugares en Ansó, llaman la Fuente de los Navarros o el lugar de los Navarros, que llaman un poco la atención. Esos navarros podrían ser roncaleses, pero también es cierto que en la Corona de Castilla llamaban vizcaíno a toda la persona que hablaba euskera, y en la Corona de Aragón llamaban navarro a todos los que hablaban en euskera, porque tenemos Puente de los Navarros hasta en la zona de Gavarní o por allá en Pont de España. Entonces, esos navarros, me pregunto yo, ¿no serían los de la Fuente de los Navarros, no serían ansotanos, pero que hablaban en euskera? Porque es cierto que la zona de Zuriza, Linza, y es donde se recoge, y la zona de Cherito es donde se recoge la zona de mayor toponimia vasca. Gamueta, Agorreta, Gorreta, un lugar Agor Turik, un yermo, quiere decir Agor. Entonces, ahí pudo haber todavía alguna población, algún poblamiento vasco o vascófono en el norte de Ansó. Se nos termina el tiempo, pero Juan Carlos, ¿las mugas orientales del euskera han coincidido secularmente con la frontera de Navarra y Aragón? Bueno, esa es una pregunta que siempre me ha llamado la atención. Bueno, más que la pregunta, la inexistencia de preguntas de este tipo. Porque si nos damos cuenta en los mapas de cómo va retirándose el euskera viejo, ahora actualmente el euskera avanza gracias al Batúa, pero el euskera viejo se retira, y hemos visto las isoglosas cómo se van retirando. Dicen, el euskera hasta en el siglo XVI llegaba hasta aquí, en el siglo XVII hasta el otro lado. Y
por la parte de Vizcaya se cierra la isoglosa y muere en el mar, suele morir en el mar. Sin embargo, en la parte oriental siempre mueren las isoglosas en el límite geográfico de Navarra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se hablaba en Sangüesa euskera y en Sos del Rey Católico no, que se hablaba en Yesa y en Salvatierra de Esca, por ejemplo, no, o en Burgui sí y en Salvatierra de Esca no. O sea, ¿por qué la isoglosa la paramos en el límite geográfico administrativo actual de la provincia de Navarra y no tenemos en cuenta el reino de Navarra, tanto que se habla de reino de Navarra? Vamos, la distribución que hacemos lingüística la hacemos coincidir con la distribución geográfica, lo cual yo creo que habría que ver si esas isoglosas se paran realmente en la muga de Navarra o si las isoglosas no conocen de mugas políticas. Probablemente no conozcan, ¿no? Bueno, pues nos hemos acercado a este libro con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Ese libro, Toponimia de los Valles de Roncal y Ansó, escrito por Juan Carlos López Mugarcha, que ha estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.